entrega de Palabra Suelta, grabándola este mismo día, martes 2 de febrero, desde el Teatro México. Andrea Stark, no lo dije al principio, es la administradora del Teatro México, que se ha vuelto también una joyita, escenario de muchas presentaciones artísticas acá en la ciudad de Quito, haciendo este programa a propósito de este conflicto que se ha presentado en la Orquesta Sinfónica Nacional, que no tiene solución todavía. La Junta Directiva deberá reunirse, tener el quórum adecuado para convocar a este concurso internacional. Esta es una metodología que aparentemente se ha propuesto para reemplazar al maestro Emanuel Siffert, suizo, que vino dirigiendo hasta 2009 la Orquesta Sinfónica Nacional. Se ha incorporado ya a este grupo de invitados, invitada, el ministro encargado de Cultura, Francisco Salazar, Paco Salazar, fotógrafo, y que le toca encarar estas cuestiones de este conflicto que se ha presentado. Hemos avanzado algo, Paco, gracias por estar también aquí en Palabra Suelta, y hemos empezado a situar este problema que roza lo gremial, lo jurídico, el de las conductas humanas. Andrea habla de la concertación, hablamos de conciertos normalmente cuando nos referimos a una orquesta sinfónica, y la concertación no se ha dado dentro del colectivo. Como decía yo también, en algún momento hay intereses corporativistas, hay la presencia de representantes del sindicato, hay un primer informe, vamos a seguir avanzando, del maestro Siffert, en donde hace la evaluación y puntualiza que hay problemas. Hay un 20% que no debe de seguir como músicos de la Sinfónica, hay un 70% que debe de mejorar, hay un 10% que no tiene ningún problema. Luego estos informes desaparecen. Los datos que yo manejo, y es una pena que no estén aquí representantes de los músicos, incluso sindicalizados, que fueron invitados, y que hubiese sido muy bueno que estén aquí, porque probablemente puedo cometer muchísimos errores, o estoy trabajando desde una sola perspectiva y la perspectiva de ellos también es importante. En todo caso, desaparece este informe. Y el maestro Siffert, hay un punto, hay un momento en el que él hace un memorándum quejándose del comportamiento de ciertos músicos, concretamente del chelista Jumbo, que lo ha maltratado, lo ha descalificado y se produce un conflicto. Luego ya no hay ese conflicto entre los dos y más bien se produce una suerte de asociación entre ellos. ¿Qué hay de todo esto? Gracias, Javier. Qué bueno que tengamos este espacio y qué bueno que estemos discutiendo esto con toda la ciudadanía. De hecho, es interesante ver cómo la orquesta sinfónica es un problema que atañe a todos los ecuatorianos y que resulta importante a muchísimos ecuatorianos. Yo he tenido la oportunidad de estar en las radios hablando del tema y hay muchas llamadas de preocupación, hay muchos correos electrónicos que preguntan realmente qué está sucediendo. Y bueno, yo creo que ese interés tiene que ver fundamentalmente con esa importancia que tienen las orquestas para los países, ¿no? Hablamos de un elenco simbólico, de un elenco nacional que representa para el país una serie de temas tan fuertes y fundamentalmente fuertes como es el encargarse de los repertorios nacionales. Y eso es importante para los ecuatorianos. A veces cuando hablamos de orquestas sinfónicas, es como hablar de la bandera, es como hablar del escudo, es como hablar de las carreteras, es hablar de servicios, pero también es hablar de espacios simbólicos. Y en cultura tenemos muchísimos espacios simbólicos. Lastimosamente, la institucionalidad de cultura ha sido muy precaria. Y la institucionalidad de cultura ha estado sujeta a su propia historia, a cómo se han ido creando las orquestas sinfónicas. Cada orquesta sinfónica del país ha sido creada de manera diferente, responden a leyes y organizaciones distintas. Y eso, por supuesto, el momento de hacer la gestión pública lo vuelve complicado. Yo creo que la situación que vive hoy día la orquesta sinfónica es producto precisamente de la precariedad de las instituciones. Nosotros estamos haciendo una ley de cultura que está a punto de salir aprobada en la Asamblea, y esa ley se dedica muchísimo a las instituciones, porque yo creo que este no es un caso aislado, no es un tema en particular de la orquesta sinfónica. Hay muchísimas instituciones de cultura con exactamente los mismos problemas. O otras instituciones que trabajan en otros escenarios de la sociedad ecuatoriana. Cuando quisimos hacer evaluación sobre maestros, se desarrolló una enorme conflictividad.
Cuando quisimos hacer evaluación de las universidades nos pasó lo mismo. Cuando hemos querido hacer evaluación de la Sinfónica, estamos en este atolladero. La junta directiva es muy frágil, Paco, porque ya lo hemos visto. 2 personas que se levantaron la dejaron sin quórum y no se pudieron resolver los problemas. ¿Qué se piensa hacer? Bueno, de hecho la ley soluciona muchísimo de estos problemas. Ajá. La ley de cultura ya define a los elencos nacionales y además define a las orquestas sinfónicas bajo un sistema de orquestas sinfónicas. Pero vamos a esperar a la ley, Paco, No, que para todavía lo- está en para- discusión en la Asamblea. Por supuesto, para el día de hoy lo que tenemos que hacer es actuar en derecho. Ajá. De hecho, para tomar decisiones y poder optar para que la Orquesta Sinfónica haga un concurso sobre su nuevo director, por ejemplo, de hecho debemos reunir a la Junta. Y para reunir a la Junta, por supuesto que necesitamos el hombro y el apoyo de todos. O sea, ¿Y qué vas a hacer el ministerio está ahí, el ministerio está en el proceso, lo lidera, Y si dos no asisten y no dan quórum, ¿cómo convocas a la Junta? Bueno, precisamente ahí viene la gestión de lo público. Ajá. O sea, yo creo que las instituciones y sus responsabilidades no se negocian. O sea, yo creo que ya pasaron esas épocas en que lo público era y se podía negociar, o que lo público de cierta forma tenía un precio. En realidad debemos respetar la institucionalidad. Y si es que mañana no nos podemos reunir, pues creo que tendríamos que hacer lo que se hace con las carreteras. Pues cerramos una carretera, abrimos otra y seguimos construyendo Ujú. los servicios públicos que la ciudadanía demanda, porque ya lo dice la Constitución, no se pueden suprimir los servicios. No se pueden cerrar las carreteras, como tampoco se le puede dejar a una población sin energía eléctrica. Está claro. Y de la misma manera no podemos dejarle a un país sin una orquesta sinfónica. Es Francisco Salazar. Hay otros, usted los ha visto, participantes. Gustavo, sobre todo, Gustavo Lobato me preguntaba, ¿podemos interrumpir? Sí, cómo no, Gustavo. No sé si tú tienes alguna inquietud para Francisco Salazar o alguna otra inquietud, porque voy a dar paso. También concertamos, aquí sí, Andrea, concertamos antes, porque tenemos público. ¿Quién quería hacer preguntas? Y nos hemos puesto de acuerdo libremente y hay personas que quieren hacer preguntas, concretamente 2. Antes de dar paso, Gustavo, ¿quieres tú hacer alguna intervención o pasamos a las preguntas? Pasamos a las preguntas. La primera persona es integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional, es armenio, Tigran Terminasian. Tigran es cornista de la Sinfónica Nacional, así que bienvenido, Tigran, gracias también por estar en Palabra Suelta y adelante con tu inquietud. Muchas gracias. Sabe, yo mi pregunta contiene 2 partes, ¿no? La primera parte quisiera preguntar al maestro David Arutunian como profesional. Entonces, mi pregunta contiene en lo siguiente. Así como mencionó Javier, tenemos una persona en la orquesta, el que maltrató al maestro Seifert y, por sobre todo, desobedeció una orden técnico musical. La primera parte de la pregunta es que si en su orquesta podría existir algo parecido. Quisiera saber su respuesta sobre eso. Y segunda parte, quisiera preguntar a maestra Andrea Vela, porque también fue maltratada por el mismo músico, por el presidente del sindicato, Eddie Jumbo. Y segunda parte es que cómo tiene que ser la jerarquía musical y qué es lo que opina sobre eso, maestra Vela. Muchas gracias. A ti, Tigran, David. Sobre la pregunta suya, ¿no? Sobre una situación parecida en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, para este momento puedo decir que no existe esta posibilidad. Porque yo tengo la felicidad de dirigir una orquesta sinfónica donde respetan los integrantes uno a otro, donde respetan a sus directivos, los directivos respetan a los músicos. En la base, en el fundamento de la orquesta sinfónica existe la música. Nos encontramos en el ensayo, nos abrazamos, y después del ensayo cada uno se va a hacer sus cosas. No existe, simplemente no existe. Y si aparezca